Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos viendo el libro de Colosenses. Ya habíamos visto en la última charla quién era Jesús para Pablo, cómo él había tenido esa autoridad y también identidad, porque había conocido un Jesús creador y que toda su creación giraba alrededor de él y él era el que sustentaba esta creación. Jesús era muy especial para Pablo. Hoy vamos a ver el ministerio que le encargó Jesús a Pablo y que él nunca había resistido su ministerio y lo había tomado con mucha obediencia. Quiero decirles que una historia. Una señora avanzada en edad estaba ya en sus últimos días de vida. Había padecido una enfermedad muy dolorosa, pero ya le habían avisado de que tenía sus últimas horas. Ella llamó al sacerdote y le pidió unas cuantas cosas que quería que sucedieran en su funeral. Le pidió que quería ser peinada de una manera especial, que tenía que tener un vestido que ella quería elegir. También quería que su Biblia estuviera abierta en un pasaje específico sobre su pecho. El sacerdote anotó todos los requerimientos y cuando estaba a punto de irse, la mujer le dijo: no se vaya porque necesito una cosa más. Necesito tener un tenedor en mi mano derecha. El sacerdote se dio vuelta y le dijo: ¿perdón? ¿Un tenedor? Sí, un tenedor. Porque ese tenedor me hace acordar a que cuando terminábamos de cenar en casa, mi mamá en algunas oportunidades decía: el tenedor lo vamos a dejar sobre la mesa, porque ahora voy a servir algo muy rico. El tenedor para mí significa, dijo la mujer, que lo que está por venir es lo mejor. Lo que sucedía es que la mujer tenía algo en que había creído. Había dejado de lado todos sus sufrimientos, porque sabía que lo mejor estaba por venir. Y también quiero otro detalle más. Le dijo la mujer al sacerdote, que cuando las personas pregunten, usted les explique por qué yo tengo este tenedor en la mano. Así sucedió aquel día que la mujer falleció y estaba en su sepelio, en su velorio, y el sacerdote los reunió a todos, los que fueron a despedir a esta mujer, y les explicó por qué tenía un tenedor en la mano. Porque ella había dejado de lado los dolores de su enfermedad y había creído que lo mejor estaba por venir. Hoy vamos a hablar un poco de lo que Pablo sintió, vivió cuando decidió obedecer aquel ministerio al que Jesús mismo lo había llamado. Jesús lo había llamado a Pablo a predicarle a todo el mundo, a todos los que no eran judíos. Esto no era una promesa solo para los judíos, para el pueblo elegido, era para todos. Jesús tenía en su corazón abarcar a todos, a todo el hombre. En la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero él tenía este plan, y uno de estos, incluidos en este plan, era Pablo. Pero Pablo le estaba escribiendo a los colosenses, recuerdan, les hablaba a una iglesia. Yo quiero que ustedes entiendan de que lo que vamos a hablar ahora nos está hablando a nosotros también, como iglesia, como familia. Cuando hablamos de ordenarnos, cuando hablamos de ser obedientes, cuando hablamos de tener intimidad con Dios, no es solo para convertirnos en santos que vamos a estar encerrados. No. Cuando nosotros
empezamos a encendernos en Dios, cuando nosotros empezamos a conocerlo y a crecer, enseguida hay algo que Dios siembra en nuestro corazón. Alguien dijo una vez que cuando aceptamos a Jesús, en una mano nos entregan la vida eterna y en la otra una caña de pescar, porque se entiende de que nosotros somos pescadores de hombres también. ¿Sí? Ahora, hay sufrimientos, hay un precio. ¿Sí? Yo quiero, a pesar de que tenemos que hablar, vamos a hablar de esto, yo quiero animarlos a que lo que nosotros encaramos en Cristo, lo que nosotros tenemos delante nuestro, es bueno, es absolutamente positivo. Nosotros vamos a sufrir, pero quiero animarlos porque Él dice, lleven mi carga, porque liviana es mi carga, mi peso, la carga de Él es liviana. ¿Sí? Búsquenlo a esto en Mateo 11, 28, 29. Yo quiero que ustedes sepan que la carga que pone el mundo. Hace poco me encontré con mi amigo, un amigo de la infancia, pero él tiene 2 o 3 años más que yo, pero él pareciera un hombre de unos 85, 90 años. No estoy exagerando. Él está con oxígeno permanentemente y da 2 o 3 pasos y tiene que parar. Él tuvo un problema grave a raíz de sus adicciones, pero él nunca escuchó lo que Dios tenía para él. Esa es la carga, ese es el precio que pagamos por estar en el sistema. Dios dice, lo mío es liviano, lo mío es liviano. Quiero alentarlos porque vamos a hablar de esto, de tener un tenedor en la mano, saber de que lo mejor viene, lo mejor está por venir. Hay sufrimientos que solo son de Cristo, los sufrimientos que solamente los tenía que padecer Él, ¿sí? Que son esto, cuando Él se convirtió en hombre, en ser humano, Él padeció lo mismo que padecemos nosotros, pero Él lo tuvo que sufrir Él, eso es intransferible, ¿sí? Lo que por ejemplo, Él sufrió cuando lloró por su amigo Lázaro. Él sufrió seguramente cuando tenía que levantarse todos los días para ir a trabajar a la carpintería. Él sufría lo que sufríamos todos. Él cuando nació también lloró como todos los bebés. Todo lo que a un hombre común le sucede a él también le sucedió. Él se enojó mucho cuando fue a la iglesia, al templo, y había muchos que habían hecho un lugar de comercio. Lo que está sucediendo y lo que quiero decirles es que este sufrimiento de él, el primer ítem que estamos viendo, es intransferible, pero era el común para todos los hombres. Él también lo sufrió. El segundo ítem del sufrimiento intransferible es que Él era el Hijo de Dios. Eso no lo podemos sufrir nosotros, porque Él era el Hijo de Dios. Y entonces a Él los soldados romanos lo maltrataron, los soldados romanos lo golpearon, por ejemplo, le pusieron una corona de espinas, porque Él era el Hijo de Dios. Ese es un dolor que nosotros no podemos tomarlo, ningún hombre puede tomarlo. Y el tercer sufrimiento de Dios, de Cristo, intransferible, es el de que Él muere por los pecados. ¿Sí? Él muere por los pecados. Entonces, ese otro sufrimiento tampoco es transferible a ningún hombre, porque Él era el único que podía hacer ese sacrificio, era el único que podía cerrar el pacto que tenía Dios Padre con el hombre, de reconciliarse y de volver al original. Habíamos hablado de esto.
Entonces, Dios hecho hombre, Jesucristo, es el que sube a la cruz solo. Él sube solo. No lo acompañó ningún hombre, ningún amigo, ni tampoco su padre. Él enfrentó solo esa situación. Ese es el sufrimiento máximo de Jesús. Ahora, hay otros sufrimientos de los que habla Pablo acá, que sí son compartidos con nosotros, que son el sufrimiento que nosotros somos justos por Él, ¿sí? En el sufrimiento de ser justos nosotros hablamos de justicia, por eso es que nosotros no podemos enganchar con el mundo. Fíjense que cuando hay reconocimientos en el mundo, el hombre que trabaja para Cristo, por la causa de Jesucristo, no es reconocido. Son reconocidos los deportistas, los políticos, las estrellas de cine. Todo el mundo es reconocido. Pero aquel que trabaja en la obra de Dios, cero reconocimiento. Por eso, cuando en el mundo se reparten honores, el hombre de Dios, la persona que trabaja para Jesucristo, es ignorado. Esa es la realidad. Ese es el sufrimiento que nosotros compartimos como Cristo. Ese es el sufrimiento que también dice, si a mí me lo hicieron, dijo, si a mí me sucedió esto, también les va a pasar a ustedes. Entonces, por ser justos, por hablar justicia. Ahora, el otro ítem, el otro punto que tenemos por el cual nosotros también compartimos sufrimientos con Jesucristo es porque somos los que llevamos el Evangelio de Jesucristo. Somos los que incendiamos a otros a través de las buenas nuevas, las buenas noticias, de que hay una salvación. Entonces, también sufrimos por eso. Cuando los hombres son convertidos, pasan del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahí nosotros también somos vituperados. Nosotros, hace poco me encontraba con uno de ustedes, un matrimonio que estaba hablando a otras personas de Jesucristo, y se iban agregando cada vez más, pero nos contaban que el enemigo estaba tratando de engancharlos en algo, ¿sí? Ellos estaban manteniéndose firmes en oración, pero el enemigo estaba tratando de sacudirlos. Esto de llevar el Evangelio a otros es igual al ejemplo de que si niños están naciendo es porque madres están sufriendo dolores de parto. Si niños en lo espiritual están aceptando, porque han aceptado a Jesucristo, es porque hay hombres, hay mujeres que se han jugado y están sufriendo dolores de parto. Estos son los dolores que menciona Pablo cuando dice que comparto dolores con Jesucristo. Porque somos justos y hablamos justicia, y porque llevamos el Evangelio de Jesucristo, y nos lo aguantamos esos dolores de parto. Conozco personas que pasan noches enteras orando por personas para que acepten a Jesucristo, para que escuchen el llamado, para que el Dios poderoso vuelva a darles otra oportunidad de llamado. Conozco gente que ha orado años por hijos, por parientes, por amigos, hasta que Dios les vuelve a tocar, les vuelve a dar oportunidad. Pagan un precio. Pablo, desde el comienzo de su conversión, ¿sí? Que él fue tirado del caballo, porque él perseguía a Jesucristo. Le fue revelado algo muy interesante a Ananías cuando fue a hablar con Pablo, que fue lo siguiente: yo le voy a enseñar, le dijo Jesucristo a Ananías, cuánto él tiene que sufrir por la causa de Jesucristo. Y esto es lo que él estaba tratando de transmitir a los colosenses, es lo que hoy queremos nosotros aprender.
entender de que nosotros también acompañamos en el sufrimiento, en estos dos ítems, que acompañamos el sufrimiento de Cristo, ¿sí? Pero esto es liviano, es suave, a comparación de lo que el enemigo o el mundo, el sistema, a veces nos pone como cargas. Nosotros salimos a veces a escuchar temas del mundo, noticias del mundo que no son convenientes, que nos meten mucha carga en nuestro corazón. Dios nos llama por nuestro nombre y nos dice que nosotros llevemos su carga, que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón y que la carga de Él es muy liviana. Ese es el transitar que nosotros tenemos con Él. Recuerdo hace un año atrás aproximadamente estábamos en una reunión en Aviva Centro y el Guille predicaba y decía que él, frente a tentaciones, con su grupo de pastores, pensando en nosotros, la iglesia, pensando en toda la iglesia, evitaba entrar en pecado, luchaba, porque él conocía la responsabilidad de estar al frente de la iglesia. Y ahí me cayó ahí una ficha interesante, porque yo pensé, qué compromiso, qué precio, pero qué gratitud es estar entregado hasta ese nivel. Pensar en el prójimo antes de darse el gusto, el lujo de meterse en algo turbio, ¿no es cierto? Pablo en los versículos sucesivos habla de que él estaba muy entregado a un ministerio, a la administración de algo especial. Y quiero que reparemos en estos últimos minutos del mensaje en el versículo 27. El versículo 27, que lo vamos a leer, dice, está hablando de un misterio que se le revela, que es Jesucristo, ¿sí? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Miren, por amor al tiempo lo vamos a decir en muy pocas palabras, había un misterio. Siempre fue un misterio en el Antiguo Testamento de que Cristo iba a venir a salvar a los elegidos, a su pueblo, a los judíos, al pueblo de Israel. Pero el misterio era primero de que cómo iba a hacerlo. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Quién iba a hacerlo? Porque hasta ese tiempo solo se conocían los animales que en su derramamiento de sangre eran los mediadores para la remisión de pecados de aquel pueblo, los que creían. El misterio fue revelado, era el Hijo de Dios, era Cristo el que iba a venir, pero eso no lo sabía nadie. En el mundo espiritual no se sabía, por eso es que el enemigo quedó tan desconcertado cuando Jesucristo nació de una mujer, cuando vino Jesucristo hecho hombre. Y más desconcertado fue cuando resucitó, porque ese era el plan perfecto de Dios. El misterio. Los misterios, o el misterio máximo de Dios, son misterios que tienen bendición, que vienen con gracia y misericordia sobre el hombre. Siempre Dios tuvo pacto con el hombre porque nos ama. En la palabra de Dios dice que el amor es sufrido. Él sí que sabe de sufrimiento, sí que sabe en Isaías dice, Él es un varón experimentado en quebrantos.
porque Él por nosotros se llagó, por nosotros sufrió estos golpes, por nosotros fue la cruz. Él lo hizo posible a través de este misterio revelado. Pablo trataba de transmitir esto así con una vehemencia. Es lo que nosotros hemos perdido. Hemos perdido esa vehemencia de decir, hay algo glorioso, hay algo terrible. En el versículo 27 habla de la gloria depositada en la iglesia, lo que hemos conocido, el Evangelio de Jesucristo, el pacto cerrado, listo, terminado, perfecto. Es la gloria de Dios en la iglesia. Y dice Pablo, yo soy administrador, yo soy el que participo en esa administración de los recursos del reino de Dios. Y yo quiero que entendamos esto, chicos. Nosotros estamos hoy en la postura de Pablo. Nosotros somos los que administramos, pero no administramos algún chiquitaje. Recuerden quién era Cristo, lo vimos en la charla pasada. Él era el dueño, Él es el dueño, Él es el creador, Él es el que sustenta todo. No estamos hablando de administración de alguna sobra. Nosotros somos el plan de Dios que continúa hoy sobre la faz de la tierra. Nosotros somos la esperanza del hombre. La humanidad tiene esperanza porque todavía estamos como cuerpo de la iglesia aquí en la tierra. La naturaleza espera la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos todavía la esperanza para el mundo. Somos su cuerpo. Y Pablo quería transmitir, expresar esto. Y es lo que nosotros tenemos que hacernos cargo. En los versículos 28 y 29 dice que el secreto o la técnica o la forma que él tiene es evangelizo, proclamo el evangelio y edifico preparándolos, los edifico preparándolos con mucha palabra. O sea, evangelizo y también discipulo. Evangelizo y discipulo. Esa es la estrategia, hasta llevar a todos los hombres a presentarlos a Cristo perfectos. ¿Por qué? Porque somos justos cuando evangelizamos y los hacemos sabios cuando los adoctrinamos, cuando les damos esto de prepararlos, esto de discipularlos. Por eso en Corintios, cuando habla de dones, dice los que son pastores, maestros, evangelistas. ¿Por qué? Porque avanzamos con la estrategia de Pablo. Evangelizamos, pero vamos cubriendo el área de preparar. Hay una noticia que estamos dando a toda la iglesia. Hay un mover, hay algo que Dios nos está bajando, que tenemos que discipularnos. Conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y pasamos directamente a un discipulado. Estamos hablando de esto con todos los encargados de las iglesias en las casas, para poder discipularnos, entrar a crecer automáticamente después que conocemos a Cristo. No nos quedemos sentados en la puerta. Entremos y tomemos posesión del reinado que Dios nos está entregando. Quiero terminar. Les cuento algo. Había un hombre, un muchacho joven, que él era escalador de montañas y él quería llegar a la cima de la máxima montaña, la más alta, y él lo quería hacer solo, porque él quería que la gloria de esa victoria, de llegar hasta la cima, sea solamente de él. Y así lo hizo. Y en el último tramo se apuró a llegar, faltaban
un poco más de 100 metros, los peores metros, pero la noche se acercaba. Y él debería haber acampado, pero por la desesperación de llegar, lo agarró la noche. Y de pronto lo envolvió la oscuridad esa porque no había ni luna ni estrella, no había ni luna ni estrella por una capa densa de nubes que lo cubría. Así que él en un momento tropieza, se cae y empieza en caída libre. Y en esa caída libre, en esos instantes, él se le cruza todo lo que había vivido en su vida. Y de pronto siente como un latigazo en la mitad del cuerpo. Era el cinto que lo tenía. Y él tenía, como todo profesional en este tema, se había estaqueado a través de una soga antes de caer. Y se había puesto esos ganchos que lo sostenían. Entonces ahora él estaba pendiente de una soga y lo único que le quedaba era pedirle a Dios, y así lo hace a los gritos, que Dios lo ayude a salir. ¿Cómo hago? Ayúdame, Dios. Y Dios automáticamente le contesta, le dice, ¿es cierto que querés que te ayude? Por supuesto que sí, gritaba, quiero que me ayudes. Y Dios le contesta, corta la soga. Y él dijo, no, se aferraba a la soga. No voy a cortar esta soga. Cuentan los rescatistas que hallaron a un joven congelado, muerto, tomado de la soga a 2 metros del suelo. ¿Por qué todavía sufrimos tanto, agarrados de una soga que lo único que va a hacer es matarnos? Sufrir, pero no sufrir lo que el Señor quiere que suframos. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no nos jugamos de una vez por todas? ¿Por qué tenemos tanto temor a este sufrimiento que en realidad es una gratitud grande? Porque nosotros vemos lo que tenemos por delante, lo que nos espera, el tenedor que tenemos en la mano. ¿Por qué no cortamos esa soga? Te sugiero que ahora mismo, después de esta transmisión, cortes con la soga que te está teniendo, que Dios te está diciendo que cortes y que te hace sufrir tanto. Te aliento a que oremos ahora, después de esta transmisión, y que podamos charlar un poco de este tema. Te mando un abrazo muy grande.